Sí, está del otro lado Néstor Camino. Néstor es profesor y especialista en el área de didáctica de la astronomía. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Muy Mu- bien. Muy bien. Bueno, teníamos acá una serie de preguntas para conversar un rato acerca de esta área tan interesante, ¿no? Lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo era estudiar astronomía en aquella época en La Plata, en la época en que vos estudiaste, y cómo fue que después te dedicaste al área de la didáctica y a la enseñanza? Eh, bueno, yo estudié astronomía en La Plata hace unos casi 40 años, 30 y pico de años, ¿no? Ujú. Y más allá de que la carrera siempre, por así decir, es la misma, en el sentido que es licenciatura en astronomía y va variando a medida que cambian las teorías y las metodologías y los instrumentos, etcétera, pero estudiar astronomía es más o menos parecido en aquella época que ahora. Sí, Siempre es un poco difícil, siempre es un poco complejo entrar en esa forma de imaginar el mundo que tiene la astronomía, pero en la época en que yo estudié era muy difícil porque estábamos en plena época de proceso, en donde ujú, todas las cosas que hoy se dan por hecho en la vida universitaria, en la vida en general, en la comunidad digo, pero en la vida particular universitaria, todo lo que mis estudiantes hoy en la universidad hacen como cosa natural, reunirse, disfrutar, divertirse, claro. etcétera, en aquella época era casi imposible, ¿no? Ujú. Con muchos riesgos. Así que fue una época muy difícil, en donde quizás lo que uno debiera, además del esfuerzo de estudiar, debiera haber disfrutado de esa etapa tan importante que es pasar por la universidad. En nuestro caso, la verdad que no disfrutamos mucho, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue que después te volcaste a la enseñanza y a la didáctica? En realidad, yo cuando me fui a la secundaria fui a estudiar astronomía a La Plata y unos años después, pocos años después, empecé el profesorado de física en Ujú. la Facultad de Humanidades, porque de alguna manera iba sintiendo que necesitaba esta cosa del ser educador, Claro, que si bien yo lo tenía desde siempre, en el observatorio, en el quehacer de astronomía, eso habitualmente no se tiene, ¿no? Porque uno se forma para otra cosa. claro, sí, sí, sí. Entonces fui haciendo las dos carreras en simultáneo y con los muchos años de esfuerzo, como decía antes, fui construyéndome un camino que me satisfaciera, que es esto de hacer didáctica de la astronomía, ¿no? Que es estar en contacto con la astronomía y estar en contacto con la educación. Claro. ¿Y en qué estado, digamos, de desarrollo estaba la didáctica, la astronomía en el momento en el que te empezaste a dedicar a ella? Y casi nada, Casi nada. porque, a ver, una cosa importante que hay que aclarar es que se enseña astronomía, se ha enseñado toda la vida, Claro. y hay infinidad de gente que hace cosas que tienen que ver con enseñar astronomía. Ujú. No solamente en la facultad de astronomía, que se enseña astronomía, pero no al público en general, sino que mínimamente a través de las visitas y esas cosas, que eso es enseñanza de la astronomía también. Claro. Y además vos pensás siempre que la astronomía es una de las disciplinas que más, quizás la única, por así decir, que más aficionados tiene. Claro. Es decir, no hay clubes de aficionados a la química en Claro. general. No, no, no. ¿Sí? Es verdad. Y sin embargo vos vas a cualquier pueblo de cualquier parte del mundo, como yo siempre digo, que encontrás dos cosas, o algunos tipos que se juntan a tocar la guitarra, o hacer Sí. teatro, música, etcétera, que es lo que hay en todos los pueblos del mundo, y tenés los otros que miran el cielo, ¿no? Claro. Entonces, eso también es enseñanza de la astronomía. Ujú. Lo que quizás tu pregunta remite es en qué estado estaba esto de hacer enseñanza de la astronomía como investigación y como cosa profesional. Claro. Bueno, eso en aquella época prácticamente no existía. Había muy poca gente que en América del Sur siquiera que se podía dedicar a eso. Ujú. Hoy hay un poquito más, no es una disciplina consolidada ni que hay un montón de gente, Ujú. de ninguna manera, pero por lo menos hay gente que investiga, y esas investigaciones en enseñanza de la astronomía luego ayudan a que en las aulas de las escuelas secundarias, primarias, en los aficionados, en los medios de comunicación, las cosas se hagan un poquito diferente a como se hacían antes, ¿no? Que era quizás Claro.
puramente intuitivo. Claro. Claro. ¿Y qué visión fuiste desarrollando sobre esta área, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son los conceptos o enfoques que para vos son centrales a la hora de abordar algo de astronomía en la escuela o en el aula? Y ahí me parece que habría dos grandes puntos a considerar. Uno es que hay contenidos conceptuales que en general hay, por así decir, son los que marca el conocimiento científico de la actualidad, que es que si vos vas a enseñar astronomía en la escuela tenés que hablar del sistema solar, de la conformación del universo, a partir de lo que básicamente hoy se considera conocimiento científico, ¿no? Sí. Y vincularlo con otros conocimientos que hubo a través de la historia, tanto sea de pueblos originarios como de conocimiento científico que hoy ya no está más en vigencia, ¿no? Esa es una cosa. Pero después, como casi todas las áreas de las ciencias en general, pero en la didáctica de la astronomía en particular, cada uno de los que hacemos esta actividad tenemos nuestra cierta concepción. Entonces, en mi caso particular, para mí enseñar astronomía es contribuir a que la gente, todas, nos vinculemos nuevamente con el cielo. Uno se vincula con el cielo desde muchos aspectos, desde lo conceptual, como decíamos antes, pero también desde los afectos, de las sensaciones que nos produce, desde lo que pensamos casi filosóficamente sobre nuestra existencia y nuestro rol como seres humanos viviendo en sociedad, o el lugar que ocupamos en el universo en general. O sea, vos fíjate que desde la antigüedad nos fuimos corriendo. Primero éramos la Tierra en el centro, después ya no, después el Sol en el centro tampoco, el Sol en el centro de la galaxia tampoco, y así sucesivamente. Y eso fue marcando cambios de alguna manera en la dinámica de la sociedad. No es lo mismo vivir en una sociedad que considera que la Tierra es el centro del universo, a vivir en una sociedad que hoy ya de alguna manera tenés asumido que hay una diversidad en el universo muy distinta. Bueno, todavía seguimos viviendo como que somos la única especie viva, inteligente, etcétera, en el universo. Dentro de unos años, seguramente, tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta sociedad planetaria sabiendo que somos una forma más de vida en el universo. Fíjate que en los últimos años también todo esto que tiene que ver con el cuidado del ecosistema, la mirada astronómica ha contribuido muchísimo, porque si uno vive lo cotidiano, desde, qué sé yo, comes un caramelo y tiras el papelito a la calle, y eso lo reinterpretas a través de la mirada astronómica, te das cuenta que el ecosistema es frágil, te das cuenta que que ese papelito contribuye a ensuciar el ecosistema, del mismo modo que deforestar o quemar combustible hace que el ecosistema empeore, y no hay ningún tipo de recurso externo del cual proveerse una vez que vos haces que nuestro ambiente deje de ser viable para la vida. Entonces esa mirada hace que desde lo macro hasta lo micro, que cada uno individualmente tiene responsabilidad, podamos empezar a replantear cómo vivimos, ¿no? Néstor, contanos algunos de los proyectos que estuviste llevando adelante en la enseñanza o la didáctica de la astronomía en Esquel, ¿no? Que es el lugar en el que vivís hace ya unos cuantos años. ¿Qué proyectos fuiste haciendo ahí? ¿La plaza? Bueno, ahí en la forma de trabajo nuestra, que es esto de reconectarse con el cielo o de fortalecer la conexión que cada uno ya tenga, lo que hemos hecho es proyectos que tienen que ver con observar el cielo en forma sistemática durante mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, nuestros proyectos habitualmente duran 2-3 años y hemos trabajado desde chicos de jardín y primaria hasta adultos mayores de 70 años y en general es comprender cómo funciona el cielo del lugar donde vivís. En general trabajamos a ojo desnudo, o sea, no con tecnología, más allá que la usamos de vez en cuando, pero la propuesta fundamentalmente es trabajar a ojo desnudo. Y entonces comprender, o sea, conocer primero y tratar de comprender después cómo funciona el cielo del lugar donde vivís, tanto sea cómo funciona durante el día, las sombras que produce, ubicarte en el lugar donde vivís, en el planeta donde vivís, y después también el cielo nocturno, porque este conocimiento hace que es parte de la identidad que cada uno tiene. Claro. O sea,
Yo en Esquel no tengo el mismo cielo que ustedes en Buenos Aires. Más allá que tenemos elementos comunes, hay cosas que son propias de acá. Que sé yo, en este momento todavía no salió el sol acá. Está bien, tenemos una montaña, estamos en casi el solsticio que fue ayer, etcétera. Pero eso es importante porque se vive distinto y se sienten un montón de cosas, pero también se construye conocimiento de forma distinta. Ahora, Néstor, ¿hicieron alguna actividad ayer por el solsticio o no? No, ayer no hicimos nada particular, digamos, cada uno, o sea, en la escuela, por ejemplo, con los chicos del último año de la secundaria, conversamos de que se trataba del solsticio. Claro. De alguna manera pusimos un feliz solsticio por todos lados, en todos los medios donde podemos comunicarnos, pero de alguna manera es festejarlo, cada uno como le resulte. De hecho, es el inicio del año para muchos pueblos originarios de nuestra región, pero más que nada es tomar conciencia que la naturaleza, en particular la parte astronómica, tiene sus ritmos, tiene sus ciclos, y bueno, el solsticio de junio es un punto importante en esos ciclos. Sí. Néstor, ¿qué tal? Daniel Ferro. Quería hacer una preguntita, gracias por estar aquí en sintonía. Justamente en relación al solsticio, y recién nombrabas las distintas formas de celebrar esta llegada a partir también de los pueblos originarios. Entonces la pregunta va por ahí, si hay un vínculo, un diálogo entre esas cosmovisiones y los aspectos más científicos, cómo se encuentran, digamos, no sé si llamarle versiones o perspectivas tal vez. En principio uno puede hablar de cosmovisiones, ¿no? Pero históricamente mucho diálogo no hubo. Ahora en estos últimos tiempos, y más con estas concepciones que tienen que ver con que la relación con el cielo cobra muchas variantes, desde la mirada de los pueblos originarios hasta la mirada del sentido común, pasando por la mirada de la ciencia actual, que no es la misma que de la ciencia de hace 300 años, ni lo será para el futuro. Entonces, cuando uno comprende cómo funciona el cielo en sentido totalmente amplio, diurno, nocturno, sol, luna, etcétera, lo que vos quieras, se entiende que como se vive distinto según esa mirada, uno puede comprender que si vos vivís en un entorno natural, abierto, lo que a lo largo de las generaciones fuiste construyendo no sería idéntico a lo que se construye en una sociedad tecnologizada, urbana, etcétera. Entonces, de alguna manera el diálogo que se está buscando que se reconstruya a partir de reconocer y respetar las distintas miradas, yo creo que está en construcción ese diálogo, ¿no? Todavía hoy. Seguro. Está en este momento en Canal Encuentro pasándose una serie muy interesante que se llama Al ras del cielo, que justamente plantea esto. Son 8 capítulos, llevamos ayer fue el tercero, y es esta mirada de cómo la relación con el cielo y con los distintos procesos y objetos del cielo puede tener distintas formas de interacción o de acercamiento o de imaginación, como quieran llamarlo, a partir de donde uno vive. No es lo mismo vivir en el norte de nuestro país que en la Patagonia, y así sucesivamente. Néstor, sobre el eclipse del 2 de julio, ¿van para San Juan? ¿Qué actividades hay previstas? Y bueno, el eclipse es un eclipse total de sol, que es muy interesante para verlo, y sí, hay un montón de actividades en todo el país. La franja geográfica donde se va a ver el eclipse entra por Chile, pasa por San Juan, un poquito de San Luis, el sur de Santa Fe, y ahí poquito al sur de La Plata y de Buenos Aires, y entra en el océano después, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de gente que va a poder observar el eclipse total, y los que vivimos fuera de la franja esa de totalidad, que se va a ver como parcial, tanto al norte como al sur, muchos de nosotros nos vamos a mover para ir a ver ese eclipse. En particular yo viajo a San Juan, allí vamos a estar con un montón de gente que viene de todas partes del mundo, y en particular el 4 y el 5 hacemos un encuentro sobre enseñanza y difusión de la astronomía en la ciudad de San Juan, luego del eclipse. Con mucha de la gente que va a ir a ver el eclipse nos quedamos después y hacemos este encuentro que
es el tercero. El primero fue en Córdoba por el Año Internacional de la Astronomía en 2009, el segundo fue en 2017 acá en Esquel, cuando fue el eclipse anular de Sol, y ahora el tercero es por este eclipse el total, 4 y el 5. El 4 y el 5, es por supuesto libre, gratuito, etcétera, ¿no? Bien. Y ahí vamos a charlar algunas cosas sobre cómo se enseña astronomía a través de los grupos aficionados, a través de los planetarios, sobre ciertas temáticas. Hay gente que viene y da conferencias. Ya va a estar interesante porque el foco está puesto en la divulgación y en la enseñanza. Claro. Ahora, Néstor, contanos un poquito en qué consistió el seminario de posgrado que dieron con Ana Dumrauf y Silvina Cordero en la UNLP, a la cual asistimos con un querido compañero Esteban Dikovsky. El seminario parte como la pregunta al principio que hiciste sobre en qué está esta disciplina. Una de las cosas que cuando una disciplina, por así decir, académica, ¿no? Empieza a conformarse como más establecida, es que puede tener acciones de tipo posgrado o llegado el caso poder hacer una maestría, un doctorado con una temática que tenga que ver con didáctica de la astronomía. Y bueno, despacito vamos tratando de lograr que las distintas universidades, por ejemplo, puedan abrirse a que haya acciones de posgrado en esta área. Bueno, y esa fue la intención. En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata hicimos este seminario de posgrado que consistía en trabajar sobre la didáctica de la astronomía, sobre sus fundamentos, sobre una mirada más vivencial, en el sentido de que hacer didáctica o enseñanza de la astronomía sin contacto con el cielo, para nosotros no es muy genuino, por así decirlo, no es lo que por lo menos nosotros estamos desarrollando. Entonces, cómo dar fundamento y cómo mostrar la enorme cantidad de acciones que se pueden desarrollar, tanto de investigación educativa como de puesta en aula. Aula no necesariamente una escuela, sino una charla abierta al público, una observación en una plaza. Todas esas son aulas, entre comillas, ¿no? Porque son hechos educativos que uno desarrolla. Y ahora, ¿qué desafío te parece que enfrentan los docentes o que te comentan los docentes cuando intentan abordar este tema, ya sea de primaria o de media? Esa es la pregunta. Yo quiero esa pregunta. Gracias, Julio. Gracias. Y mira, uno de los problemas que hay, no sé si problema, pero desafío en ese sentido que vos lo decís, es el hecho de que cada vez estamos más metidos adentro de las casas. Del tupper. Entonces, quizás el mundo exterior se vive a través de la tele y a través de las computadoras o de los celulares. Entonces a ver si se entiende lo que digo, ¿no? O si me explico bien, mejor dicho. Hay buenas acciones de enseñanza de la astronomía que no tienen conexión con el cielo. Es decir, capaz que alguien enseña bien fases de la luna, o qué sé yo, en este momento, solsticios, equinoccios, pero nunca miraron por la ventana a ver en qué posición está el sol en un solsticio en la escuela donde estás trabajando. Es decir, no es que está mal como se enseña, lo que para mí es que es incompleto respecto de esta reconexión con el cielo. O sea, si vos entendés lo que son los solsticios y equinoccios a través de un simulador de computadora en tu escuela, nunca jamás vas a entender cómo vivieron los pueblos originarios el día de hoy. ¿Por qué? Porque está claro que ellos no tenían simuladores, pero ellos compartían la vida con el cielo. Entonces, el desafío me parece que es cómo usar los simuladores, las computadoras, la matemática, todo lo que vos quieras, pero resignificando la vivencia con el cielo. Bueno, a mí me parece que no existe prácticamente esa vivencia con el cielo, y por consiguiente después, qué sé yo, un ejemplo típico es, hablas en secundaria de astrofísica, de agujeros negros, y nadie te explica si es un agujero, si es negro, dónde está en el cielo. Los pibes terminan teniendo miedo de que hay un agujero negro al lado de nosotros en el sistema solar, nos va a chupar a todos. O sea, se pierde la significatividad de la conexión con el cielo real, ¿no? Y ese me parece que es un desafío. ¿Cómo enseñar astronomía con los recursos actuales? Por ejemplo, entender que las fotos hermosas esas que hay en internet del Hubble o de la NASA o de donde fuese, no se ven así a simple vista, o sea, sino que es una construcción tecnológica, teórica, metodológica, como quieras llamarla. O sea, esa no es la realidad, entre comillas, ¿no? La realidad se construye, no existe una realidad absoluta para todos. Y esa construcción es lo que nosotros tenemos que hacer a través de la educación.
Y Néstor, ¿qué cosas suelen decir los chicos cuando trabajan estos temas de los distintos niveles? ¿Qué piensan sobre el cielo, sobre el universo? En principio, creo que a través de todas las generaciones, por lo menos de las que yo llevo vividas, siempre el cielo conmueve, te interesa, sí. Y es un elemento que puede servir como objeto de estudio en sí mismo, o como detonador, o como pretexto, por así decirlo, para un montón de otras cosas. Desde hablar de la vida hasta los valores morales, hasta, qué sé yo, cualquier cosa que vos se te ocurra, ¿no? Y las preguntas son típicamente, terminamos hablando de Dios y la muerte, hasta si hay seres vivos o extraterrestres en otra parte, y después sí, que son los objetos que aparecen en los medios, ¿no? Que es un agujero negro, si un asteroide realmente puede chocar la Tierra, si la Tierra, el día que el Sol evolucione, va a desaparecer, qué sé yo. Las preguntas son tan profundas, las de los chicos, no porque ellos tengan conciencia real de lo profundas que son, sino que nos compelen a nosotros como educadores a tratar de construir una didáctica que dé respuesta a esas preguntas y ser rigurosamente conceptualmente rigurosos, ¿no? Sí. Es decir, no simplificar una pregunta con que el agujero negro es un agujero, sino que tener que entender cómo es ese proceso, porque las preguntas siempre de los chicos son profundas, van al nudo del punto, no son tonteras, ¿no? Sí. Y me parece que ese es el desafío. Pues los chicos, sumado al interés, tienen la capacidad de preguntar, y luego hay en la comunidad una enorme cantidad de información que ellos toman, y que, bueno, después hay que ver de qué manera la procesan o la convierten en preguntas, ¿no? Bueno, Néstor, te agradecemos mucho por esta charla. Siempre aprendiendo mucho de vos, de tus textos también. Invitamos también a los y las oyentes a que busquen un poco en internet textos sobre este tema, ¿no? Para que lean, investiguen. Bueno, y nos estamos viendo pronto. Una cosa más me gustaría decir es, todos ustedes viven muy cerquita de la franja de totalidad del eclipse del 2 de julio. Sí. Carguen el termo con mate y cosas ricas y váyanse a tomar mate, porque cae justo el eclipse a la hora de tomar mate. Sí. El 2 de julio, después de las 4 de la tarde. Pero tengan mucho cuidado con cómo se observa, o sea, no lo miren directamente, no usen telescopios, cámaras, largavistas, etcétera, para verlo directamente, sino que tomen los recaudos necesarios para filtrar la luz del sol y ver un hermoso eclipse, ¿no? O sea, eclipses totales de sol cerca de tu casa quizás pasa una sola vez en la vida. Entonces vale la pena moverse para verlo, son pocos kilómetros, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque esa única vez en la vida no te tiene que lastimar para siempre, ¿no? Claro. Bueno, Néstor, gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias por charlar un rato. Bueno, gracias. Hasta luego.